Saludarlos amigos nuevamente. Este video se va a desarrollar a solicitud de un compañero de ustedes que nos ha requerido un poco la explicación de riesgo residual en las medidas de control cuando se trabajan en la matriz IPERC. Esta es una matriz IPERC del Ministerio de Trabajo que está en la resolución 050 y asimismo en la guía de implementación de la SUNAFIL. Lo que vamos a ver es el trabajo de una empresa de importación. Este es el local de la empresa. Y en esta zona habían tenido un evento adverso. Aquí se sitúa lo que es la caja, donde hacen cobranzas, y habían sufrido un asalto, un robo con secuestro, y se habían llevado el dinero. Entonces aquí se ha planteado algunas medidas de control que vamos a ver en lo que es el tratamiento de riesgo residual. El puesto laboral que estaba expuesto a esta actividad, esta es una empresa, pequeña microempresa, porque tiene 7 trabajadores. ¿Ya? En principio, el que estaba a cargo de estas operaciones, aquí lo vemos, el puesto laboral, es el asistente administrativo que también hacía servicios de caja. En esta parte vamos a identificar el código que le hemos asignado para el tema de eventos adversos con la categoría de otros, pero aquí ustedes pueden consignar una categoría. No se olviden que todo esto es una propuesta, el tema de los códigos es una propuesta. Posteriormente les vamos a desarrollar otro video donde nosotros hacemos un planteamiento de cuáles son los códigos más adecuados que les va a permitir trabajarlo mucho más rápido. En este caso nosotros hemos tomado una referencia de un estándar internacional, pero igual cuando hemos hecho la consulta con el personal en algunas empresas que están a cargo del servicio o de las funciones, les resulta un poco complicado. Pero eso lo veremos en otra oportunidad. Para nosotros el código de 84 es el que está, le dimos la asignación para el tema de robos y asaltos. Está en la categoría de otros. Esto veámoslo en el resumen de riesgos. Este es el resumen del cuadro de riesgo que ya les hemos venido explicando en otros videos. El código que nos preocupa aquí en el tema de robos, asaltos, era en el código 84, se presentó un tema del robo. Los otros 5 corresponden a otras actividades. Esto está aquí y es parte de los 5 riesgos significativos. Eso lo vamos a ver en otro momento. Vamos a dedicarnos a ver el riesgo residual. Entonces, esta oficina habían sido asaltados porque manejaban dinero en efectivo. Este dinero en efectivo, pues, en cierta forma, los delincuentes les habían estado haciendo un seguimiento y habían tenido un problema de que en el traslado que hacían a las entidades financieras para el depósito de este efectivo, más o menos ya habían visto qué días eran los que estaban desarrollando esta actividad. Producto de esto también se encontró dentro de la primera valorización de que no había índices de capacitación, no había índice de procedimientos, entonces había una exposición muy alta. Pero lo más importante que se hizo aquí es hacer las propuestas de las medidas de control. Eso lo vamos a ver aquí en el lado derecho. Vamos a correr un poco más al lado derecho, agrandemos un poco más para poder visualizarlo. No se olviden que estamos aquí, para el código de 84. Se propuso que dentro de las medidas de control, estas son las medidas de control que deben desarrollar en las condiciones subestándar, que es para el empleador. Y hay otras recomendaciones que son para el trabajador. Habíamos propuesto de que se haga la eliminación del cobro del efectivo, la sustitución progresiva de migrar de dinero efectivo a dinero electrónico y un sistema electrónico de seguridad para que pueda ser monitoreado. Pero esto trae consigo un costo adicional para la empresa. Entonces vamos a entrar a una segunda herramienta que es una matriz para ver el riesgo residual. Ojo, lo que vamos a analizar es las medidas de control para reducir un riesgo inicial, ¿cierto? Aquí la fuente del peligro es el dinero en efectivo que tiene que hacer y efectuar las cobranzas.
Entonces, pues, lo que vamos a explicar con esta herramienta es cómo la migración a un dinero electrónico propio de las tecnologías de la información, llamados ahora también fintech, nos van a traer un beneficio para la empresa. Esto es parte de las medidas de control. Entonces aquí estamos, este es el nombre de la empresa, lo hemos dejado ahí porque no podemos mencionar a la empresa. ¿Qué actividad se dedica? Es al comercio. Aquí tenemos una serie de listado de actividades empresariales. No se olviden que cada actividad laboral puede, y lo más posible es que tenga una legislación concerniente, ¿no? Entonces es importante determinar y encontrar esto. Vamos a dejarlo acá en el tema de comercio. Entremos a la herramienta. Bien, aquí vamos a tener dos escenarios que vamos a trabajar. Este primero que ustedes ven aquí es cómo encontramos a la empresa manejando el dinero. Vamos a hacer una simulación de este tema para que puedan ustedes diferenciarlo. Entonces, esto no son, son trabajos en oficina, pero lo que vamos a analizar es el cobros en caja. Entonces, abajo también, en el segundo escenario, es cobros en caja. Fíjense, aquí en esta ecuación, esta información del riesgo residual también lo van a encontrar por otros autores en YouTube. Les recomiendo que también ingresen a ellos, porque ahí hay toda una explicación mucho más metodológica. Aquí lo que estamos siguiendo es un poco por tema del video, un poco rápido para ver el riesgo residual. Cuando hablamos acá de riesgo residual, para esta demostración, en esta ecuación, el valor que debemos de tener aquí debe ser 1 o menor a 1. ¿Ya? En este caso estamos viendo que tiene un valor 5. Ahora lo veremos. Entonces, decimos que esta empresa está manejando dinero en efectivo. El valor es 5. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Veamos el punto 1. Dice, propuesta de manejo de dinero electrónico digital o fintech a través de un POS. Un POS es un equipo que manejan las entidades para hacer las transferencias. Esto nos da un bajo riesgo, pero sí vamos a estar frente a un riesgo tecnológico, tema de piratería electrónica, digital, etcétera, ¿cierto? ¿Qué va a ser un valor de 5? 5 es manejo de dinero en efectivo, altamente riesgoso. Van a sufrir un robo, un asalto, un secuestro, daño a la salud o muerte. Estos se llaman riesgos operacionales, ¿no? Y también no solamente es un tema de riesgo operacional, sino vamos a tener que, va a haber un riesgo laboral, porque va a haber un daño a la salud. Entonces, aquí lo dejamos en 5. Las medidas de control están aquí, citadas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál es el propósito de esto? Decimos que en la primera parte dice 1, el valor 1 es bajo de inversión en el control. Aquí vamos a ver la efectividad del control, ¿no? Y en la parte 5 dice el valor 5 es muy alto de inversión en el control, o sea, va a ser demasiado costoso para la empresa. Entonces, veamos acá. No se olviden que este riesgo residual que está en este lado derecho tiene que ser 1 o menor a 1. Ahorita estamos en un valor 5. ¿Qué tenemos que hacer para que baje a 1? Tenemos que implementar las medidas de control. La capacitación del personal va a tener que ser muy alta o destacada para que tenga un valor de 5. Las medidas de seguridad que se deben de implementar en esta empresa, cerca a la caja o en la empresa en general, van a tener que ser muy altas o destacadas, con un valor de 5. Fíjense que aquí todavía tenemos un valor de 1.67. Tenemos que llevar a un valor de 1 menor a 1. Las alarmas, tenemos que comprar alarmas muy modernas, monitorearlas con cámaras de seguridad, sensores, para avisar. Hay un tema de pulsador de pánico, me parece que le llaman. Entonces tiene que ser 5. La central de monitoreo, tenemos que hacer convenio o contratar con una empresa de seguridad que nos vaya a prestar un auxilio inmediato cuando se presente un evento. Entonces son muy destacados, ¿no? Son de valor de 5. Entonces aquí ya tenemos que el riesgo residual es 1. Es lo que hemos buscado y es el propósito. Pero cuando tenemos este valor de 20, que está aquí, 20, ¿qué quiere decir? Que hemos invertido, que la empresa está invirtiendo demasiado dinero en medidas de control. Ya les he dicho, esta es una pyme, es una pequeña empresa, microempresa que de 12 trabajadores,
me parece que de acuerdo a las categorías de contabilidad está categorizada como una pyme, ¿no? Una pequeña empresa. Es muy alto la inversión que va a tener que dar en las medidas de control. Entonces, en estas medidas de control que se ha propuesto a esta empresa es que ya no maneje dinero en efectivo. Recuerdan aquí en la parte decía, manejo de dinero en efectivo, pero ya de tipo tecnológico a través de un POS. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces el riesgo ya no va a ser como en el caso anterior 5, sino si ya no vamos a manejar efectivo, va a ser un valor de 1. Entonces los índices de capacitación, fíjense aquí a la derecha, ya es 0,36. ¿Qué pasa si los ponemos al mismo valor? ¿Ya? Destacados. Vamos a poner todos en un valor de 5 y nos damos cuenta que el valor es 0,20. Pero la inversión es demasiado grande. Nosotros tenemos que llegar a un valor aproximado de 1 o menor a 1, porque ya no requiere pues tanta inversión en medidas de seguridad para este tema, porque ya no manejamos dinero en efectivo, ya no va a haber esa exposición. Entonces las medidas de seguridad podrían ser medianas o más bajas, lo necesario, aprovechar aquí actividades de valor y generar también algunas otras medidas de seguridad complementarias. Los sistemas de seguridad son a veces concurrentes en ciertos temas. Entonces, bajo esta propuesta, fíjense las medidas de control que se han eh, propuesto ya son de valores bajos, ¿no? O sea, y 8 ¿qué es? Es una inversión menor para la empresa. Es suficiente que esté monitoreada con una central de alarmas, pero pues ya digamos esto lo dejamos en 5 porque puede tener el mismo valor. Las alarmas, podemos colocar un tipo de alarma tipo 3 para que esté. Estos son intervalos de frecuencia que ustedes tienen que determinar. Entonces sigue siendo un valor de 12. De 12 a 20 hay una gran diferencia de inversión económica en esto. Entonces las medidas de control también tienen que ser proporcionales a esto, ¿cierto? Esto es una gráfica, aquí estamos viendo lo mismo, los valores tienen que ser 1 menor a 1. Veamos el mapeo de riesgos. Ya les dije que cuando hicimos el diagrama de flujo de esta empresa habíamos encontrado aquí, esta es una actividad anidada dentro de caja, se encontró el tema del asalto por el tema de manejo en efectivo. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que esta matriz de riesgo residual nos sirve para ir explicando, ir modelando, ir viendo temas de análisis financiero que nos permiten que las medidas de control tienen que ser racionales y proporcionales, ¿no? Entonces vayamos a seguir viendo la herramienta que tenemos aquí. Bien, entonces hemos implementado las medidas de control. No se olvide que estamos en las condiciones. Habíamos dicho que se debería eliminar el cobro de efectivo, ya lo hemos hecho, hemos sustituido esta actividad, por supuesto que sí. Los sistemas electrónicos sí, pero ya sabemos, de acuerdo a la matriz de riesgo residual, que no tienen que ser de una alta inversión, ¿cierto? Los controles para el personal, hay recomendaciones, capacitaciones, porque no se olviden que esta matriz del Ministerio de Trabajo en la región de Perú, nos habla de los índices de capacitación y procedimientos para este riesgo. Aquí también se ha hecho una propuesta del monitoreo de riesgo psicosocial porque esto causó un estrés a la persona, pero eso es un manejo ya médico. Esta herramienta les va a servir para ello. Entonces, ya dijimos, la exposición de las personas siempre se va a mantener en 2, como inicialmente, porque son 7 trabajadores en la empresa. Ya hay un índice de procedimientos, se han establecido procedimientos, hay un índice de capacitación ante estos eventos que podrían hacer. El nivel de probabilidad es muy bajo porque ya no hay exposición al dinero en efectivo. Entonces el riesgo residual nos ha salido moderado, no significativo. No olvidemos que fíjense aquí es moderado con valor de 10 y vamos a ver cuánto era al inicio. Al inicio teníamos un valor intolerable de 30 y era un riesgo significativo. Entonces,
Con esta explicación, mis estimados amigos, respondiendo a aquella pregunta que me hicieron a través del correo, estas vendrían a ser las actividades de medidas de control para este riesgo, para este evento. De la misma manera, tienen que llevar ustedes un análisis a cada uno de los riesgos que vayan a encontrar en los puestos laborales del análisis de las operaciones de las empresas. Muchas gracias por su paciencia y nos volveremos a ver en otro momento.